Bienvenidos al estudio que estamos realizando sobre el texto de un curso de milagros. Recordemos nuestra conexión anterior. Hoy nos corresponde el capítulo 2 y subtítulo 7, pero en nuestra conexión anterior estuvimos haciendo énfasis ante todo en el tema de el miedo, donde veíamos que el miedo no es involuntario, que puede ser autocontrolado. También estuvimos viendo que cuando nos vemos como un cuerpo, nos sentimos responsables de solucionar por nosotros mismos nuestros problemas, que para solucionar la confusión de niveles, que es la que nos lleva a creer que nosotros debemos solucionar los problemas por nosotros mismos, necesitamos decidirnos por la corrección. Vimos que el miedo tiene un conflicto entre lo que se desea y lo que se hace, que hacemos cosas conflictivas y que en otras ocasiones hacemos lo que creemos que debemos hacer, pero sin querer realmente realizarlo. Y esto es lo que trae toda esta falta de paz a nuestros corazones, a nuestras mentes. Un consejo que nos daba el Cristo: sí te puedes dejar guiar, pero para eso necesitas tener buena voluntad y una firme resolución. Y luego nos regalaba el proceso para corregir el miedo, donde primero se necesita reconocer que se tiene miedo, reconocer que esa es una falta de amor. Además que una falta de amor se sana con amor perfecto y que el amor perfecto se logra gracias a la herramienta de la expiación. La expiación nos debe llevar al milagro y el milagro se ofrece como un acto de dignidad entre iguales. Y finalmente, en nuestra conexión anterior, en este resumen, nos preguntábamos por qué se produce el miedo. Se nos decía que nos preguntásemos eso, pero que esa pregunta solo nos la hacemos a nosotros mismos responsablemente y honestamente cuando estamos en un recto pensar. Se nos habló del poder de nuestras mentes que nunca duermen y que siempre están creando. Y cerramos nuestra conexión de ayer con una tremenda frase: todo pensamiento produce forma en algún nivel. Muy bien. Hoy seguimos dentro de esta línea para hablar del miedo. Capítulo 2, la separación y la expiación. Subtítulo número 7, causa y efecto. Vamos a compartir nuestro PowerPoint para poder dar inicio a lo que las imágenes tal vez nos ayuden a entender mejor. Muy bien, vamos a iniciar por aquí. Causa y efecto. Párrafo número 1. Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Iniciemos con nuestras imágenes. Así que viene una idea que nos está dejando el curso en este momento. ¿Sabes una cosa? Tú en realidad no tienes miedo. Lo que pasa es que tú te atemorizas a ti mismo. Esto nos lleva a una reflexión. ¿Por qué dice que no tienes miedo? Porque tú no puedes tener algo que no hace parte de ti. Seguimos adelante. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. Así que, como nos atemorizamos a nosotros mismos, viene el curso de milagros con una frase que veremos en diferentes ángulos. A decirnos, el miedo no existe. El miedo no existe porque no hace parte de ti. El miedo realmente es una elección que tú realizas. Por lo tanto, el miedo es un efecto de tus pensamientos. Sigue nuestro párrafo. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso.
Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Recuerda que nuestra conexión anterior nos decía que nuestros pensamientos tienen poder, que debemos mantener la vigilancia, nos dice hoy nuestra conexión, sobre nuestras mentes. Debemos estar pendientes de qué es lo que hay en ellas, precisamente para que no se manifieste en nuestras vidas debido al poder que tiene nuestra mente, las cosas que no queremos experimentar. Y luego nos dirá, necesitas un milagro. Veámoslo. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. Necesitas un milagro que corrija tu mente. Pero para poder recibir ese milagro, debes haber entrado en una orientación milagrosa. Pasemos al siguiente párrafo. 2. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma, proceso circular este que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. Vamos adelante. Vigila tu mente es el consejo hasta ahora más grande de nuestra lectura. Necesitas vigilar tu mente para poder tener conciencia del poder de tus pensamientos. Una mente no vigilada te va a llevar a este círculo, a un círculo en el cual tu mente está errada. Como tu mente está pensando de manera errada, ahora que necesitas un milagro que te corrija y te dé una mentalidad espiritual, una mentalidad milagrosa, una mentalidad recta. Pero si tú no vigilas tu mente, nuevamente vas a caer en alguna situación de pensamientos que te lleven otra vez a una mente errada. Pero no hay problema, claro que no. Necesitas un milagro y se te ofrece para que se vuelva a corregir. Pero si no vigilas tu mente, vuelves otra vez y te vas a mantener en un ciclo. Necesitas poner en práctica lo aprendido para que te salgas del ciclo donde ahorita estoy fuera de la paz. Pero yo puedo ponerme en paz. Pero después me olvido y vuelvo a entrar en fuera de mi paz. Sigue nuestra lectura diciendo: el obrador de milagros, de lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma, proceso circular, que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. No puedo dejar pasar esa parte para resaltarla. Ya hablamos del colapso del tiempo cuando estuvimos en la explicación del tiempo. Colapso del tiempo cuando me ubico solo en el presente, eliminando las situaciones de mi pasado de mi mente para poderme vivir el aquí y el ahora sin ningún miedo acerca del futuro. Si yo me mantengo en el círculo de mente errada, milagro, mente errada, milagro, mente errada, milagro, yo en realidad no estoy colapsando el tiempo. Solamente estoy viviendo este instante para una paz que se vuelve pasajera porque no estoy vigilando mi mente, porque a los 10 minutos, al día siguiente, en una semana, otra vez estoy mal. Y tiene que ser un progreso constante. Ahora sí, el obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca el milagro. Así que aparte de la conciencia del poder de los pensamientos, tú necesitas respetar la ley de causa y efecto. No te olvides cuál es la causa, todos los pensamientos que hay en mi mente. ¿Cuál es el efecto? Todo lo que se presenta en mi vida. Continuamos. El párrafo número 3 nos dice así: tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos.
El milagro y el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. Vamos a la imagen. Tú tienes la facultad de elegir si vas a mantener tu mente con miedo o si vas a tener una mente en paz, una mente donde esté el milagro de esa tranquilidad y de esa corrección. Tienes libertad de elegir. Tú no estás subyugada ni estás encadenado a las cosas que aparezcan en tu mente. Tú tienes poder sobre tu mente. Si tú eliges el milagro, me dice la lectura, entonces el miedo, ¿qué pasará con él? Se cancela. Si yo elijo vivir en una mentalidad milagrosa, la mentalidad errada tendría que pasar ni siquiera al recuerdo, iba a decir yo, ni siquiera a la historia. Porque ahora ya tú no estás recordando nada de una mentalidad errada porque te mantienes constantemente en la mentalidad milagrosa. Continúa. Mira esto, repitamos este pedacito. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas, así que el miedo te lleva a tener miedo de todo, de los demás, de las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. De Dios nada más y nada menos, del Cristo, de su Hijo y además hasta de nosotros mismos. Y sigue, ¿por qué se da ese miedo? Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. Esto se debe, este miedo a los demás, las cosas, Dios, el Cristo, absolutamente a todo. A que alguien estornude y me pegue el COVID, a que hoy no haga sol sino que llueva, a que el taxista llegue tarde, a que me tropiece, a que a mi hijo le pase algo en la fiesta, a que mi pareja me deje. Todo miedo que yo tenga a Dios, a los demás o a lo que sea, proviene de una percepción errada. El resultado de tener pensamientos no amorosos. Esa percepción errada va a generar creaciones falsas en mi vida. ¿Por qué son falsas? Porque no son milagrosas, porque no es lo que Dios quiere para mí, ni lo que yo realmente deseo para mí. Y sigue diciendo, ¿a dónde te va a llevar esto? Al sufrimiento. Solamente puedes sufrir de esa manera. Siguiente diapositiva. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. Necesitas recordar que la causa de lo que te pasa es tu mente. Los efectos de lo que piensas se darán en las situaciones, las experiencias, los resultados y las personas con las que pareces encontrarte diariamente. Pero además, mira cómo nos dice esto. ¡Qué belleza! En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo. Esta es la causa y efecto con la que nos estamos relacionando constantemente. Pero, ¿sabías que hay una causa real en vez de esta causa falsa donde por no pensar correctamente vivo cosas que me hacen sufrir? Bueno, nos dice el curso, ¿sabes cuál es la causa más grande de todas? Dios. ¿Y sabes cuál es el efecto más grande que puede tener esa causa? Su hijo, su hija. Tú eres ese efecto. Esto, sigue diciendo la lectura, supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. Así que la causa y efecto
donde yo no estoy en paz, sino que estoy creando falsamente, es muy diferente de la causa, que es Dios, y del efecto, que es su creación, la creación amorosa de su Hijo. Continúa. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Así que hay un conflicto en este mundo. Ese conflicto se da fundamentalmente porque estamos entre la creación real que somos y nuestras creaciones falsas debido a unas mentes que no están siendo vigiladas. Nos dice aquí maravillosamente que eso significa que la diferencia está entre el amor y el miedo. Allí se encuentra, así como la creación del Padre es del amor, mi creación falsa proviene del miedo. La diferencia y el conflicto parecen estar entre el amor y el miedo. Continuamos. Nuestra siguiente diapositiva, párrafo 4. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumir que necesita ser dominado. Mira algo que vimos, pero ahora ampliado. Ya recordarás que la mente errada, esa mente que se mantiene en el miedo, ve en el exterior errores. ¿Y qué es lo que cree que necesita hacer con esos errores? Solucionarlos afuera, pero ya aprendimos y por eso está la X allí, que esa no es la verdadera solución de las cosas. Yo no puedo intentar maquillar el espejo, necesito es trabajar sobre mí. Yo no puedo intentar trabajar sobre el efecto, necesito trabajar sobre la causa. Así que ya habíamos visto, simplemente para recordar esto. Esa es una forma donde el sistema de pensamiento errado me lleva a actuar, corregir los problemas afuera. Pero ojo, cuando estamos en este aprendizaje, podría surgir la idea genial de que, entonces si yo lo que necesito trabajar es en el miedo, entonces la solución debe ser que debo dominar el miedo por mí mismo. Acuérdate que el por mí mismo es el que no se puede realizar, que necesitamos pedir ayuda. Pero acuérdate que esto es algo que muchas veces hemos escuchado que es posible, pero no lo es. Tú no puedes intentar dominar el miedo porque crees en él. Un ejemplo. Llegas y te han enseñado que la mejor forma de quitarte el miedo es enfrentando las cosas que te dan miedo. Si alguna vez lo has intentado, te habrás dado cuenta que es un imposible y al contrario, puede generarte un trauma. Si yo tengo miedo de la noche, de una calle oscura y me encuentro ante una y voy por esa calle diciendo, no tengo miedo de la oscuridad, no tengo miedo de la oscuridad, pero está oscuro, pero tengo miedo, pero no tengo miedo. Como si estuvieras haciendo ejercicios de neurolingüística que nunca te llevan realmente a nada. Ahí realmente tú sabes que tú no estás dominando el miedo. Vas aterrado y aterrado y aterrada y eso no es dominar el miedo. Ese es un engaño. Pero, ¿qué es lo que pasa entonces con eso? ¿En realidad es una solución? Por supuesto que no. Igual que buscar solucionar afuera las cosas, yo no puedo intentar solucionar las cosas por mí mismo en mi mente, siendo que precisamente ya el miedo está allí, porque lo que hago es darle más fuerza a la situación. Continuamos. La verdadera solución entonces, ¿cuál es? La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. Esta es la verdadera solución. En el ínterin, es decir, entre esa decisión de tomar el amor para que desplace al miedo, puede ocurrir una cosa.
En el ínterin, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. Básicamente, apenas estás aprendiendo. Así que es probable que en algún momento, porque lo estás aprendiendo y tal vez no se comprenda aún del todo, de eso se trata el curso, de que lo lleguemos a comprender, mientras escoges el amor, vas a sentirte aún en el conflicto. Pero, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Que simplemente estoy en conflicto porque estoy en esa posición donde realmente es el miedo el que parece dominarme todavía. Así que estoy creyendo que el miedo tiene poder. Pero luego te dice otra cosa que te sonará parecida a algo que recién vimos. Resulta que no existe. El miedo no existe, es una decisión que yo he tomado, solamente está en mi mente. Si el miedo fuera real, todo el mundo tendría miedo a la noche. Si la verdad es que esa cosita que va caminando por la pared pudiera ser el miedo, todo el mundo tendría miedo de las cucarachas. ¿Se está comprendiendo el mensaje? Vamos al siguiente párrafo. 5. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. La nada y el todo no pueden coexistir, no pueden estar juntas. Tú no puedes tenerlo todo y a la vez no tener nada. O no puedes pensar que no tienes nada y ver que estás rodeado de todo. O estar rodeado de todo y creer que no tienes nada. Eso sería un conflicto absoluto. ¿Y qué es lo que me dice? Siempre que la luz, perdón, el miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Pero acuérdate que la nada y el todo no pueden coexistir. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. La nada no es otra cosa que la fuente del miedo. Y el todo es la fuente del amor. Y sigue diciendo, lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Lo que crees es cierto para ti. Si tú crees en el miedo, se hará real para ti. Si tú crees que estás separado de tu fuente, es real para ti. En ese sentido, sí, tienes toda la razón. Estás separado y separada de tu fuente. Recuerda el poder de tus pensamientos, no te olvides de ello. Continúa la lectura. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. ¿Te suena con nuestra conexión donde se nos decía, tú no solamente necesitas darte cuenta de la necesidad de la curación, que tienes que aceptar la curación? Pues aquí ocurre exactamente lo mismo, desde otro ángulo. El procedimiento entonces es que necesitas reconocer que hay un problema, pero el solo reconocimiento del problema no es la solución. Tienes que comprender que está el problema y que el problema necesita dejar de ser un problema, necesita corregirse. ¿Esto a dónde nos lleva? A lo que ya tú sabías. Necesito aceptar la expiación para que esa corrección se dé. Esto, sigue diciendo, da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Allí aceptas la expiación. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que lo es todo y lo que no es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Necesito comprender, ahí apareció otra cosita en la parte de arriba, que no puede haber transigencia.
Necesito entender que yo debo abandonar toda idea de transigencia. ¿Cómo así de transigencia? Intentar creer a la vez en la nada y en el todo. Intentar creer que soy carente, pero que soy pleno. Haciendo ejercicios neurolingüísticos. Eso no funciona, porque ya mi idea de falta de plenitud está allí. Ya hizo cama, ya hizo casa. Y entonces mira lo que te dice. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Para eso estás en el tiempo. Esa es la mejor forma de utilizarlo. Estoy en esta idea de pasado, presente y futuro. Estoy en este mundo. ¿Qué debo hacer? Utilizar mi tiempo para dejar las ideas que no son reales, que me llevan a tener una vida que no es plena. Continúa. Este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. En el momento en que yo estoy intentando abandonar toda idea de transigencia, parece haber una dificultad. Parece que voy paso a paso, que voy gradualmente. Pero eso es simplemente porque mantengo la idea de pasado, presente y futuro y creo que algún día lo lograré. El curso te dirá, simplemente te adelanto, que tú puedes lograr todo hoy mismo, en este mismo instante. Continúa. La aseveración, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su hijo, su unigénito hijo, para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna, necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito hijo. En esta parte del curso de milagros está haciendo referencia a una frase dicha por Jesús que aparece en los evangelios en la Biblia. Se encuentra en San Juan 3:16 y dice así: porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna. Y el curso llega y nos dice, ¿sabes que esto lo podrías comprender mejor con la enseñanza del curso si haces esta corrección para que se comprenda bien? Porque aquí parece decir que Dios le dio su Hijo al mundo. Pero resulta que esto está más bonito. No es así. Es que Dios le dio el mundo a su Hijo para poderlo corregir y poderlo salvar. ¿Se comprende? Así que quedaría de la siguiente manera: porque tanto amó Dios al mundo que se lo dio a su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna. El siguiente párrafo dice así: debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. Vamos lento. La Biblia nos dice que Dios solo tiene un unigénito hijo. A veces, por leer rápido, confundimos unigénito con primogénito, con el primero de los demás. No, la Biblia dice que es el unigénito. Unigénito es único. Oh, Dios tiene un único hijo y nada más que uno. No te asustes. Pero ¿y los demás acaso no somos hijos de Dios? Claro que sí. Los demás hacemos parte de la filiación. Cada uno de los hijos de Dios es el hijo de Dios. Cada una de las hijas de Dios es la hija de Dios. Pero cuando no estamos en la conciencia del Hijo de Dios, la conciencia crística, cuando no estamos unidos a esta idea, yo soy el Hijo de Dios, estamos en la creencia de separación, yo tengo que hacer algo para poder ser el Hijo de Dios y para que Dios me reconozca como Padre. Cuando estamos en esa confusión, entonces nos encontramos en el tema de la filiación. Somos la filiación, somos la familia. Todos somos hijos de Dios, pero como no nos reconocemos todavía como el Cristo, nos falta entonces esta conciencia, la conciencia de unidad. Sigue la lectura. La filiación en su unicidad
trasciende la suma de sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Si faltases tú, no habría filiación. Si faltases tú, Dios no tendría un unigénito hijo. Tú haces parte del unigénito hijo, de toda la creación de Dios que son sus hijos y que en la unidad dejan de ser muchos para convertirse en uno. Habrás escuchado, porque estamos hablando en un lenguaje cristiano, que Dios son tres partes: Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Como decimos los católicos, un solo Dios, verdadero, tres personas distintas. La Trinidad, como prefieren nombrarle todos los demás cristianos. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿acaso tú no haces parte de la Trinidad? Si tú eres la hija de Dios, puesto que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿acaso no haces parte de la Trinidad? ¿Se puede comprender de esa manera? Será un tema donde llegaremos nuevamente de vez en cuando para que se vaya comprendiendo mejor. Sigue diciendo: por eso es por lo que en última instancia el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que en el verdadero sentido de la palabra significa la plenitud. Se necesita que todos los hijos de Dios retornen a la conciencia del Cristo, que es el unigénito Hijo de Dios. Todos, absolutamente todos deben retornar, no puede faltar ninguno. Cuando todos los hijos de Dios retornen, cuando todos los hijos pródigos vuelvan a casa, cuando todos aceptemos esa idea de ser el unigénito Hijo de Dios junto con los demás, parte de la filiación que se vuelve una unidad, entonces estaremos comprendiendo y estaremos uniéndonos a la plenitud. Y sigue: cualquier parte de la filiación puede creer en el error o en la incompleción si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. Tercera ocasión donde nos dice que algo no existe, aunque para nosotros existe. Recuerda que ya tuvimos esa explicación. Si crees que existe, lo haces real para ti. Así que, como hijo de Dios, como hija de Dios, tú puedes creer en el error o en la incompleción. Tú puedes creer que te falta algo, que estás separado o separada de tu fuente. Pero resulta que estarás creyendo en algo inexistente, porque en realidad tú no puedes estar separado de tu fuente o separada de tu fuente, porque es imposible que Dios sea parte de su hijo o de su hija. Así que volvemos a la palabra con E. La palabra que lo soluciona todo, la palabra que corrige los errores en nuestra mente, la expiación. Reconcíliate con Dios, reconcíliate contigo, reconcíliate con los demás. Perdona, coloca esa expiación en el altar central de tu mente. Vamos al último párrafo, párrafo 7. Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo. ¿Te acuerdas que hablamos de esa condición? Se necesita que estemos listos. Tenemos que estar listos para esta idea del Cristo. Debo alistarme para esta conexión con mi fuente. Debo alistarme para recibir milagros. Necesito estos cambios en mi mente para alistarme. Yo quiero alistarme. Ok, ya hemos hablado acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Tenemos que llegar a la condición de estar listos. Pero dice aquí, estar listo es solo el prerequisito para que se pueda lograr algo. ¿Pero para qué tengo que estar listo yo? Pues para que puedas lograr por fin la paz, la sanación de tu cuerpo, la corrección en tu mente, la reconciliación con todos los demás. Para eso necesitas estar listo y por eso necesitas aceptar la expiación, para poder estar listo para recibir milagros en tu vida y para poderlos obrar. Esta condición es un prerequisito, es el requisito que necesitas para poderlo lograr. ¿Se comprende ahora mejor? No se debe, dice la lectura, confundir una cosa con la otra. Tan pronto, es decir, no puedes
confundir la condición de estar listo, tu necesidad de alistarte, de perdonar para que tu mente esté lista para la expiación, de eliminar los elementos de tu mente para que puedas ver los logros ahora manifestados de una forma diferente. No puedes confundir los dos. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo. Si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. ¿Tú tienes el deseo de estar listo y estar lista para recibir milagros? Necesitas tener ese deseo. Eso es lo que te llevará a continuar con el curso y a lograr tu propósito. Pues bien, sigue diciendo la lectura. La confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total. La frase 5 parece que me faltó leerla. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. Efectivamente, me faltaba eso. Este prerequisito es el potencial. Ahí está el poder. ¿Para qué? ¿El logro de qué se trata? Del cambio de mentalidad. Acuérdate que no estamos trabajando sobre efectos, estamos trabajando sobre la causa. Mi estar listo es el potencial, es el cambio que se da en mi mente para que ahora los milagros se generen. Es un prerequisito. Voy eliminando los elementos que me limitan, los que me aburren, los que me hacen pensar mal de mí, de los demás, del mundo, de Dios. Este potencial, esto me va alistando para que ahora el logro sea el cambio total de mentalidad. Dice así. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total. ¿Qué se necesita en un camino espiritual? Fe, confianza. Eso es lo que estamos buscando. Que al ir haciendo el ejercicio, tú vayas viendo los cambios, te des cuenta que puedes lograrlo y entonces vas tomando confianza cada vez más. Pero mira, para que se desarrolle la confianza plenamente, necesitas un dominio total. ¿Un dominio total sobre qué? Es posible dominar el miedo. Necesitas autocontrolarlo, recuerda, dice aquí. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo. Y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Ojo, para que no te confundas. Vimos una figurita donde decía, yo no puedo dominar el miedo. Y sin embargo nos está diciendo que es posible dominar el miedo. Acuérdate, no puedes hacerlo por ti misma, por ti mismo, necesitas ayuda. En ese sentido, tú no puedes intentar dominar el miedo queriendo enfrentarte con él para dominarlo, porque ya está allí en tu mente. Traer eso es un pensamiento conflictivo. ¿Qué es lo que necesitas? Entonces, ¿no se puede dominar? Sí, mira que sí se puede. No se puede solo, sí se puede con el Espíritu Santo, con la expiación, con el milagro, con el perdón, es decir, con el amor. Hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tienes que estar listo para confiar, porque ahí es donde empezarás a ver que tus cambios sí son posibles y que al hacer estos cambios empieza a cambiar todo en tu exterior. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. También leímos eso hace algunas conexiones. Ojo, es posible que te parezca que no lo vamos a lograr, así como estuvimos viendo ahora la misma línea del tiempo, ¿te acuerdas? No, eso será en algún futuro que podré. Tú puedes lograr el dominio sobre el miedo. Lo puedes lograr, solo necesitas comenzar tu proceso. En este mundo parecerá difícil y creerás que siempre es algo que está en el futuro. Pero si cancelas el pasado
si tienes confianza en el futuro, entonces tu presente lo estarás utilizando correctamente, aplicando el perdón y aplicando la expiación. Allí es donde Jesús nos recuerda, acuérdate que el tiempo y el espacio están bajo mi control porque yo soy quien dirige los milagros. ¿Recuerdas? Es todo por hoy. Vamos a encontrarnos en nuestra próxima conexión con el subtítulo número 8 del capítulo 2, el significado del juicio final. Gracias por tu compañía. Bendiciones.